Pues muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un verdadero gusto tener a todos ustedes acá. Pues hoy iniciamos este proceso de formación de datos abiertos que busca generar una iniciativa de reunir organizaciones de sociedad civil comprometidas con transparencia, rendición de cuentas e innovación en Centroamérica y el Caribe, principalmente de Guatemala, Honduras y República Dominicana. Estamos muy contentos de poder contar con su participación también en este espacio y poder conocer más de cada uno de los esfuerzos que se hacen a nivel nacional y también a nivel regional. Este proceso de formación en datos abiertos está impulsado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, en asocio con Red Ciudadana, mediante el programa de buena gobernanza financiera que implementa GIZ en la región, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del COSEFIM. Sin ellos, pues esto no sería posible. Habrá un agradecimiento muy especial en este proceso. En estas sesiones que iniciamos el día de hoy, continuaremos el día jueves y luego en 2 semanas nos volveremos a encontrar. Buscamos establecer pues conceptos básicos sobre datos abiertos y ir construyendo a partir de esto de cómo podemos usar datos abiertos para promover la auditoría social, generar evidencia y sobre todo, y lo más importante, es poder empoderar a la ciudadanía a generar un impacto positivo en cada uno de estos espacios. Entonces, sin más, pues les invito a sacar el máximo de estos expertos que tendremos en estas sesiones. Ahí tenemos un aliado y un amigo que nos acompaña el día de hoy. Lo vamos a presentar formalmente, pero les invitamos a sacar el máximo provecho de cada uno de estos espacios de diálogo y sobre todo también de esta comunicación que se pueda generar entre ustedes, ¿verdad? Como organizaciones de sus países, pero también a nivel regional que tienen muchas similitudes, ¿verdad? Muchos temas que pueden también abordarse. Pues agradecerles también a GIZ por este espacio y promover que se pueda seguir trabajando por una región mucho más abierta. Antes de iniciar, pues quisiéramos darle la bienvenida y también abrir el micrófono a Claudia Michelle de GIZ para darnos unas palabras de bienvenida. Buenos días a todas y a todos. Es un honor darles la bienvenida a este curso sobre datos abiertos en el marco del programa Buena Gobernanza Financiera en los países del SICA. Está implementado por la cooperación alemana de GIZ en coordinación con la Secretaría de Consejo de Ministros y de Finanzas Públicas de Centroamérica. Nos reunimos hoy con un objetivo en común: fortalecer nuestras capacidades y nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo sostenible, aprovechando el poder de los datos abiertos como una herramienta clave para la transformación social. En un mundo que es cada vez más interconectado, los datos abiertos no solo nos permiten una gestión pública más eficiente, sino que nos permiten también fomentar la participación ciudadana, la innovación y la colaboración entre los países. Desde la cooperación alemana, en conjunto con SECOSEFIN, promovemos estos principios con la convicción de que el acceso libre y equitativo a la información es un derecho y una oportunidad para construir sociedades más justas. Les invitamos a participar activamente, a proponer y sobre todo a ver en los datos abiertos una herramienta para la acción colectiva, que este espacio de formación sea también un espacio de encuentro, de diálogo y alianza duradera. Gracias a Red Ciudadana, un aliado de GIZ, en el fortalecimiento de capacidades en datos abiertos, y gracias a ustedes por el interés, por su compromiso y por ser parte de este esfuerzo conjunto hacia un futuro más abierto e inclusivo, transparente y que nos lleve también a ser una región que busca el desarrollo y que busca ser cada vez más abierta y participativa. Les exhortamos y les invitamos a que este proceso participativo se vuelva una herramienta para ustedes, y muchas gracias por estar aquí. Así los dejo con el resto de la jornada. Muchas gracias, Michelle. Te agradecemos tu participación. Para iniciar formalmente, pues tenemos el gusto el día de hoy de contar con Daniel Carranza. Daniel es consultor en comunicación digital, gobierno abierto, datos abiertos. Ha trabajado ya por muchísimos años en temas asociados a cooperación con gobiernos, sociedad civil, organismos multilaterales en Uruguay. Es uno de los líderes de Data Uruguay y también en la región promoviendo la agenda de datos abiertos. Podría continuar y continuar, pero no te quiero quitar más minutos, Daniel. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos siempre en estos procesos y te dejo formalmente el micrófono virtual. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Es un gusto estar acá con ustedes. Eh,
Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad también a GIZ y todos los socios del proyecto. Si les parece bien, arrancaremos por en realidad seguir un poco en el mismo tema y contarles ligeramente sobre mí, por qué puedo estar dando este curso básicamente. Eh, y bueno, como les contaba Julio, mi experiencia tiene que ver con trabajar en datos abiertos, inicialmente desde sociedad civil y luego también en distintos roles desde gobierno, en colaboración y consultorías con organismos multilaterales también. Y lo he trabajado tanto en Uruguay como en distintos países de la región. Eh, Me interesa también aclarar que cuando estemos hablando de datos abiertos en estas sesiones, a lo largo de estas semanas, va a estar muy cruzado con otras iniciativas, y de hecho ya hoy vamos a estar hablando de eso muchísimo, en las que también he trabajado, pero que creo que son fundamentales que se piensen de forma conjunta, que van desde conceptos de transparencia, probidad, rendición de cuentas, voz del gobierno y el gobierno abierto más en general, donde podemos pensar los datos abiertos dentro de ese concepto. Pero también, y acá de hecho van a ver que voy a hacer bastante énfasis, en los datos abiertos como una forma no solo de transparencia y probidad, sino también de generación de valor, valor económico, valor social, muchos tipos de valor, distintas formas. Los datos abiertos como una materia prima, si se quiere, para el desarrollo de distintas actividades. Si quieren saber más sobre mí, tienen ahí el enlace a mi perfil en LinkedIn o me pueden preguntar luego lo que quieran o me escriben por correo. Bueno, vamos entonces a partir lo más atrás posible o lo más abstracto posible, hablando de lo que es el concepto de conocimiento abierto. Si se quiere, de alguna manera, esta palabra abierto, que se la adjetivamos a datos, se la adjetivamos a gobierno y a muchas otras cosas, un poco entender de dónde viene y qué significa. Perdón que estoy revisando el chat que no tenía la ventanita abierta, nomás para confirmar que está todo bien. Bien. Em, Cuando hablamos de conocimiento abierto, lo que estamos hablando es de lo que se llaman las cuatro libertades básicas, que es un concepto que, si no me equivoco, tiene su origen en el software libre, que también vamos a hablar un segundito más adelante, y tiene que ver con poder usar el conocimiento, modificarlo, compartirlo y como mucho no exigir más que medidas que aseguren que se reconozca de dónde viene ese conocimiento, o sea, su autoría, o que conserve su apertura de alguna manera. Vamos a ver algunos ejemplos más concretos, algunos que supongo que conocerán. Dicho sea de paso, por lo que estoy viendo de los perfiles de las personas, creo que muchas de estas cosas ya las saben, por el tipo de lugares donde trabajan y a lo que se dedican, y no tengan ninguna duda en interrumpir, preguntar, comentar lo que quieran. Estas cuatro libertades, vamos a ver que se repiten en todos los conceptos que tengan esa palabra abierto o muchas veces libre asociada. Y a mí me gusta pensarlos como una especie de gran familia, donde capaz que no es exactamente lo mismo que estamos hablando cuando hablamos, no sé, de un texto con una licencia abierta o un hardware que se comparte la forma de armarlo o un dato abierto, pero todo parte de la misma base conceptual. Justamente las licencias son, me parece, el primer paso para poder entender todo esto. Después vamos a hablar de los principios de datos abiertos, qué se necesita para hacer un dato abierto, y uno de los centrales es esto. Voy a pedirle una pequeña levantada de manos con la herramienta de Zoom. Puede ser un emoji o pueden hacerlo como levantando la mano para pedir la palabra. Pero ¿quiénes conocen lo que es una licencia abierta? ¿Quiénes han escuchado al menos de licencias Creative Commons o alguna otra por el estilo? Dos tenemos, bien. Vamos a partir entonces bien desde la base. Para poder liberar el conocimiento de una manera, ahí tenemos una más, bien, de una manera que sea controlada, que no sea simplemente yo no voy a hacer nada al respecto, sino que yo
explícitamente doy permiso para el reuso, lo que se suelen usar son licencias abiertas. Esto es un concepto relativamente nuevo. No recuerdo ahora exactamente el año que comienza el movimiento Creative Commons, pero se basa en licencias de software libre que existen, como la GPL. Lawrence Lessig es un abogado de Estados Unidos, que es el principal impulsor de esta lógica de Creative Commons. Existen otras licencias, al aclarar, pero lo que generó fue una especie de un terreno intermedio entre las opciones previas, que eran el copyright, o sea, el que conocemos todos, el que viene en los libros, en los discos, si es que recuerdan cómo eran los discos y cosas por el estilo. Eso que dice que no se puede usar sin permiso expreso, no permite alquilar, prestar, mirar fijo, básicamente. Eh, o dominio público. Las cosas entran en dominio público, ya sea por el tiempo que pasó desde la muerte del autor, que eso varía según la legislación de distintos países, o las personas pueden poner una obra en dominio público y básicamente perder completamente el control sobre esa obra, con alguna excepción, de vuelta, dependiendo de la legislación de los países. Por ejemplo, no sé, en el caso de Uruguay el dominio público es pagante, o sea que igual hay que aportar a las entidades gestoras de derechos. Entonces, ¿cuál es el obstáculo de esto más grande? Que estas leyes de copyright lograban proteger los ingresos de los autores, pero no ofrecían ninguna forma de que las personas liberaran el conocimiento de forma explícita sin perder completamente el control, como pasa con el dominio público. Bajo este concepto de las cuatro libertades se generan estas licencias que lo que tienen son opciones, módulos, los pueden llamar, que son los iconitos que se ven ahí abajo del icono de del logo, perdón, de Creative Commons. Por un lado está la autoría. La enorme mayoría de las licencias, excepto la de dominio público, requiere que se reconozca la autoría, que, como veíamos hace dos diapositivas, es la cuarta libertad, requerir ese reconocimiento de autoría. En segundo lugar, se puede elegir si la obra que yo estoy liberando puede ser usada o no de forma comercial, o sea, si yo puedo cobrar por ese conocimiento. Y acá ya empezamos también a eliminar algunos mitos sobre las licencias libres, no solo las Creative Commons, sino en general también las licencias de software, de hardware y otras cosas. No implica la gratuidad, las cosas que tengan una licencia libre también se pueden comercializar, y de hecho algo hecho por alguien más que tenga una licencia libre, si me lo habilita, también lo puedo comercializar. El tercer icono se refiere a compartir igual, que lo que hace es, por ejemplo, esto se usa mucho con fotografías. Yo tengo una fotografía que saqué donde capaz que aparece, no sé, mi esposa, entonces quiero compartirla porque me parece una foto linda o lo que sea, más allá de que no cubre derechos de imagen, las licencias Creative Commons, eso es un detalle no menor. No quiero que nadie use eso para hacer algo feo con la cara de mi esposa, entonces pongo una licencia compartir igual que permite usar la foto, pero no permite modificarla para su uso. ¿Ok? Em, tenemos después una prohibición de cambiarle la licencia el cuarto icono, donde yo permito que se use mi contenido, texto, foto, video, código, datos o lo que sea, pero solamente en proyectos que mantengan la misma licencia que yo estoy poniéndole a lo que comparto. Esto de alguna manera garantiza que lo que yo uso no sea usado, por ejemplo, no sé, se usa mucho para evitar fines comerciales, por ejemplo, o para evitar que después tenga otras distorsiones, como hablábamos en el ejemplo anterior. Y por último tenemos lo que se llama dominio público, donde se eliminan cualquier derecho del autor sobre la obra. Estas son cosas que se pueden combinar, no dominio público obviamente que abarca todas, pero en todas las demás yo elijo cuáles. Yo puedo liberar conocimiento pidiendo autoría o no pidiéndola, permitiendo o no el uso comercial, exigiendo o no eh, la, la- la modificación, perdón, permitiendo o no la modificación o exigiendo o no el uso de la misma licencia, ¿ok? Compartir igual. Eh,
Cuando hablamos de datos abiertos, vamos a ver un poquito más adelante que no es cualquiera de esas licencias, sino que hay estándares mínimos que tienen que ver con garantizar el máximo uso. Pero hay otro punto muy importante en las licencias abiertas, en particular en las licencias Creative Commons, que es que no se limitan a una cuestión legal, sino que tienen una capa técnica. Y eso es lo que explica la ilustración que está a la derecha. Las licencias Creative Commons tienen tres capas. Primero, hay un texto legal, que es el texto de la propia licencia, que se adapta a las distintas legislaciones de los países. De hecho, están hechas por lo menos la licencia 4.0 internacional, está hecha justamente para funcionar en la mayoría de los sistemas legales del mundo. Una segunda capa es la que se llama legible por humanos, que indefectiblemente está considerando que los abogados que leen el código legal no son humanos, pero bueno, eso es un tema para discutir con Lawrence Lessig. Eh, que lo que hace es un texto simplificado, más fácil de entender de qué significa la licencia que están eligiendo. Y finalmente, un código legible por máquina, que básicamente es algún pequeño pedazo de código, indicador, variable, metadato, en distintos casos, que se le atribuye a una foto, un texto, una base de datos o lo que sea, esa licencia. Entonces, ¿esto qué nos permite? Que, por ejemplo, si ustedes van a YouTube y hacen una búsqueda, tienen la opción de filtrar únicamente por videos que tengan licencias de tal o cual tipo. Yo necesito hacer esta presentación, imagínense, y quiero usar fotos para ilustrarla, entonces voy a Flickr o voy a Google Images y uso un filtro donde yo pueda usar, por ejemplo, no tengo problema con el reconocimiento de autor, sí necesito que sea comercial porque tengo dudas de si eso mañana lo voy a vender o no, o si el hecho de que me pagan por hacerlo implica una venta, entonces voy a poner que tenga una licencia que permita uso comercial. No voy a modificar esas fotos, así que no me importa la de no modificar. Y le puedo poner compartir igual porque también esta presentación la pensaba liberar. Y con esos resultados me va a dar esas fotos que cumplen con todos esos requerimientos que tengo. Esto lo estoy hablando desde el punto de vista, digamos, humano, pero también es útil a nivel de máquinas. Por ejemplo, no es lo que pasa usualmente con la inteligencia artificial hoy en día, pero si yo fuera muy prolijo y quiero estoy entrenando a un modelo grande de lenguaje con contenido en Internet, puedo perfectamente decir, ok, solamente contenido que esté etiquetado con determinadas licencias es el que vamos a leer porque es el que tengo el soporte legal para poder hacerlo. Como decía, no es lo que pasa, por lo general estos bots leen absolutamente todo y después se pelean, pero nos permite hacer ese tipo de cosas. ¿Se entendió más o menos el concepto hasta ahí? Porque esto es como una especie de base importante para todo lo que vamos a ver después. Bueno, entonces, ¿qué significa abierto después de entender esto de las licencias? Abierto no es que puedo descargar gratis algo. Software libre no significa que sea necesariamente software gratis, ni el punto central es que sea gratis. Abierto tampoco significa regalar. Yo puedo estar diciendo, esto lo hice yo, te permito usarlo, pero no te permito que lo vendas, por ejemplo, o no te permito que lo modifiques. Yo no estoy cediendo todos los derechos, sino que reservando algunos. Abierto significa que lo que permito es la colaboración. Y si se quedan con un concepto de la reunión de hoy, creo que ese es el más importante. Todo lo que tenga el adjetivo abierto o libre, al final lo que está buscando en última instancia es maximizar la posibilidad de generación de valor a través de la colaboración. ¿Ok? Pasamos de un modelo del copyright, donde es vos no podés hacer nada sin mi permiso explícito, a un modelo donde vos podés hacer lo que quieras con estos límites específicos que te estoy estableciendo. Pero justamente lo que facilito es esa colaboración. Tenés un documento legal que te respalda para que puedas usar eso con los fines dentro de lo que yo delimité. ¿Ok? Esto nos lleva entonces a hablar de un ecosistema de conocimiento abierto que es mucho más grande que solamente el contenido, si se quiere.
Tenemos lo que son obras culturales, artísticas, etcétera, que es un poco lo más fácil de entender y son el tipo de ejemplos que venimos manteniendo hasta ahora. Fotos, textos, ilustraciones, videos, etcétera. Sin embargo, esto también es absolutamente crucial en el mundo de la ciencia. El acceso abierto es la versión, digamos, científica de intercambio de conocimiento, del conocimiento abierto, y es absolutamente crucial para el desarrollo de la ciencia. Si lo piensan, de hecho, en el método científico en general, por más que no está expresamente atado al acceso abierto, es medio que increíblemente compatible. ¿Cómo avanza la ciencia en la humanidad desde que existe el método científico? Yo desarrollo una investigación, hago un experimento, obtengo determinados resultados, publico esos resultados explicitando cómo lo hice para que otras personas puedan replicar, tratar de revisar mis resultados, ver si les da lo mismo o no, publican otro paper, etc. Durante muchísimos años, la humanidad hizo esto a través de las revistas y publicaciones científicas, que significaban que para poder acceder a esos papers y resultados, tenías una barrera económica, monetaria, y surge el acceso abierto como una forma que abre una, o sea, elimina esa barrera donde el acceso al conocimiento científico se sale de la lógica comercial y esto multiplica el alcance y la potencia de la ciencia. El ejemplo más a mano que tenemos, clarísimo en este sentido, fue lo que pasó durante la pandemia del COVID. Lo primero que se hizo para acelerar el desarrollo de vacunas contra el COVID fue justamente eliminar los costos de acceso a los materiales que tenían que ver con los coronavirus en general y con el COVID en particular. Este, Tenemos después en el mundo de la educación lo que se llaman recursos educativos abiertos. Obviamente la educación necesita fundamentalmente contenidos, porque es con lo que se educa. Eh, y existe todo un movimiento, impulsado particularmente desde UNESCO, para generar recursos educativos que están bajo esta lógica de conocimiento abierto con licencias abiertas. También es algo fundamental, especialmente cuando se trata de instituciones públicas, donde están financiadas justamente por la población en general, el conocimiento abierto dentro de galerías, bibliotecas, archivos y museos, lo que en inglés se usa la sigla GLAM, Galleries, Libraries, Archives and Museums. Ni que hablar, el software libre, como ya dijimos, se basa en estas cuatro libertades. Es la misma idea de que no solamente puedo utilizar la herramienta de software, sino que puedo modificarla, adaptarla, republicarla, generar mi propia versión, colaborar con ella también. Esto me parece es bien importante en esta lógica que les decía, donde lo que queremos es construcción de valor. No solamente yo extraigo valor del software que alguien más hizo, sino que alguien más, al abrir el software y permitirme a mí proponerle mejoras, código, correcciones, detección de errores, hay un intercambio de valor entre las partes. El hardware abierto funciona de la misma manera. Si alguna vez escucharon o vieron una impresora 3D, todo el movimiento de las impresoras 3D se dispara, no empieza, pero explota gracias a lo que se llama el RepRap, que fue la primera impresora 3D de código abierto o como hardware abierto o licenciada de forma abierta, a partir de la cual se desarrollaron la mayoría de los modelos que están hoy en el mercado, las Ender, las Prusa, algunas de las principales marcas de impresoras 3D, siguen siendo evoluciones de esos primeros modelos de RepRap. Y finalmente llegamos a los datos abiertos, que los vamos a ver mucho más en profundidad, Pues con ese subtítulo que aquello le pongo de y gobierno. podríamos apoyar. Sí, perdón, pensé que querían participar. Bueno, pero esto lo vamos a ver mucho más en detalle, así que no vale la pena comentarlo ahora. Entremos justamente en qué significa datos abiertos y hablemos del ecosistema de datos abiertos, que tiene que ver con el conocimiento abierto, pero también tiene que ver con otro montón de cosas. De vuelta, empezando desde el principio. ¿Quiénes aquí escucharon alguna vez hablar del acceso a la información pública? De vuelta, emoji, manito levantada, lo que les quede más cómodo. Tenemos dos personas por ahora.
tres, cuatro. Bien. Bueno, en los países que cuentan con ley de acceso a la información pública, lo que, lo que se establece es que la información que es pública, que vamos a empezar por ahí, tiene un mecanismo especial para el acceso. Pero empecemos por información pública. En un sistema democrático estándar de tres poderes, la información que posee y genera el Estado se encuentra en posesión de los organismos públicos y, en líneas generales, por definición, le pertenece a el Estado, que está conformado por las personas que integran la nación. Entonces, por defecto, esa información que es del Estado, excepto que haya algún límite específico como la protección de derechos personales o el secreto, no sé, por seguridad nacional o lo que sea, nos pertenece a todos. El acceso perdón, el acceso a la información pública establece un mecanismo para acceder a esa información y pone reglas claras sobre qué es público, qué no es público, qué está protegido, cuáles son los límites, la forma en que se entrega, los plazos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, dependiendo de la legislación, hasta sanciones por no entregarla, como es el caso de Panamá, si no me falla la memoria. Eh, ¿Por qué esto es importante para los datos abiertos? Porque en la enorme mayoría de las legislaciones, lo que se puede publicar como datos abiertos es básicamente el conjunto de todas las cosas que se pueden solicitar como información pública. No estoy hablando de que automáticamente algo que entra dentro de información publicable como información pública se publica como datos abiertos. Eso sería el sueño. Pero nos marca un poco el límite del universo de la información que podemos publicar como datos abiertos. Entonces, ¿qué significa datos abiertos en específico? Hay un montón de información que se puede solicitar como información pública, pero esto, para empezar, tiene la palabra datos. No es lo mismo un dato que información. Está ese modelo de pirámide bastante famoso, donde podemos pasar de los datos no necesariamente entendidos, procesados de ninguna manera, datos crudos, que procesados se convierten en información, que al leerla, entenderla, se convierte en conocimiento. Cuando hablamos de datos estamos hablando del escalón más bajo, de la forma más cruda, amplia de la información. ¿Y por qué eso es valioso? Porque justamente al no estar procesada nos permite a nosotros procesarla de la manera que querramos. Por eso a mí me gusta hablar de materia prima. Si ustedes tienen, yendo a una metáfora, digamos, si ustedes tienen barras de hierro, pueden hacer determinadas cosas. Si ustedes tienen mineral de hierro, pueden generar hierro y a su vez extraer subproductos. Capaz que un ejemplo más feliz sería con el petróleo, porque el mineral de hierro no es tan útil. Ustedes pueden obtener gasolina, la gasolina la pueden usar para andar en auto, carro, lo que sea, o pueden tener un barril de petróleo. Y el barril de petróleo, refinándolo, van a obtener gasolina, pero también van a obtener diésel, van a obtener lubricantes, van a obtener gas y muchísimas cosas más. Eso es lo que pasa con los datos versus la información. Si ustedes necesitan información estadística de su país, un informe estadístico, un anuario o lo que sea, es muy útil, igual que la gasolina. Pero los datos crudos me permiten hacer muchísimas otras cosas que yo no puedo extraer del informe porque esos datos ya fueron procesados. Ese concepto queda claro porque también es crucial para entender por qué los datos abiertos tienen más valor que la información ya procesada. Les agradezco ahí deditos o lo que sea si se comprende, y si no, por favor, pueden abrir el micrófono o levantar la mano o lo que sea. Una pregunta, Daniel. Sí, adelante. Acá estamos hablando directamente de datos provenientes de entidades públicas, porque imagino que si son, por ejemplo, una investigación tuya y tenés como algún tipo de limitante, pues no se puede utilizar. Entonces el concepto de esto que nos estás mostrando en la diapositiva tiene que ver específicamente con datos provenientes del Estado. Estamos hablando centralmente de datos del Estado. Buena pregunta, dicho sea de paso.
estamos hablando centralmente de datos del Estado, pero no hay una limitante. Se pueden publicar datos abiertos y se publican. Por ejemplo, mi organización de la sociedad civil publica muchísimos datos abiertos. El origen de los datos en sí no es una limitante, sino el cumplimiento de determinadas reglas o principios que los vamos a ver ahora en una o dos diapositivas más, que tienen que ver con que puedas usarlos. Por ejemplo, el ejemplo que ponías de la investigación, que decías no puedo, probablemente estabas pensando en alguna investigación que usaba datos personales, entonces esos datos obviamente no podrías publicarlos, pero en la mayoría de los casos, incluso donde uses datos personales, seguramente podrías hacer un proceso de anonimización y publicar, así sea parcialmente, esos datos para que otra gente los pueda reutilizar. Entonces, en la mayoría de los casos hay algún proceso que pueda permitir la publicación como datos abiertos. En líneas generales, cuando hablamos de datos abiertos, nos solemos referir a datos que publica el gobierno, los estados, para ser más general, pero no estamos limitados exclusivamente a eso. Por ejemplo, todo lo que hablaba de acceso abierto es muy común y de hecho es cada vez más común porque hoy la ciencia en muchísimos casos requiere procesamiento de datos para llegar a conclusiones. O sea, no es un experimento de mezclo dos o tres líquidos y, y sale algo, sino que implica, por ejemplo, no sé, temas de imagenología, detección de patrones, cosas por el estilo, implica el uso de datos. Entonces, muchas veces los papers vienen acompañados de las bases de datos que usaron para obtener esos resultados. Esto pasa en absolutamente todas las ciencias, a modo de ejemplo nada más. ¿Se entendió más o menos la respuesta? O sea, Sí, sí, sí. en general, Sí, está perfecto. sí, perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿cuáles son entonces estos principios para poder decir que un conjunto de datos es abierto? Y esto es una especie de sine qua non. Si no cumple con todos estos principios, pueden ser información pública, pueden ser datos públicos, pero lo que no pueden ser es datos abiertos, ¿ok? Para poder hablar de datos abiertos, tiene que cumplir con absolutamente todo esto. Algunos de estos puntos son un poco más, ¿cómo decirlo?, arbitrarios, discutibles que otros, pero otros son meridianamente claros. Lo primero es que estemos hablando de datos completos, ¿ok? Me voy al ejemplo fácil. Si tenemos un censo de un país y se publican los microdatos de ese censo, pero no se incluye a tres localidades porque, no sé, no les gustó la calidad de los datos que obtuvieron o están incompletos o lo que sea, no son datos abiertos. Si yo estoy publicando parcialmente los datos, entonces no puedo sacar las mismas conclusiones que quien obtuvo los datos, entonces no podemos estar hablando de datos abiertos. Eh, no pueden estar restringidos por temas de privacidad, seguridad o privilegio de algún tipo. No puede ser que estos son los datos abiertos y estos son los datos abiertos premium, que tiene más datos. No, no puede ser que le esté sacando columnas de vuelta por fuera de cosas como proteger la privacidad. Tiene que ser completo para hablar de datos abiertos. En segundo lugar, tienen que ser primarios, o sea, que los publica la fuente o cualquier agente directamente vinculado o autorizado por esa fuente, porque no puede, si yo estoy recolectando datos de, no sé, internet o crowdsourcing o lo que sea, y estoy diciendo que eso es la fuente de esos datos, no podemos comprobar, no tenemos forma de saber si esos datos, por ejemplo, cumplen con el principio uno, si están completos o no. Acá, este es uno de los que les digo que entramos como en un terreno un poco discutible. Supongamos que, no sé, un caso, por ejemplo, que sé que lo ha hecho la organización Gaxo NG en Guatemala. Buscaban información, o mejor dicho, publicaban información sobre eh, asesinatos y violencia a diversidades, ¿ok? Personas LGBTIQ+, etcétera. Entonces, no existían datos oficiales de eso, hacían su propio monitoreo y lo publicaban. ¿Eso es una fuente primaria o no? Hay un argumento, sería, no es una fuente primaria, la fuente primaria debería ser el Ministerio de Seguridad, Ministerio del Interior, perdón que no sé cómo se llama en Guatemala, o la justicia, o quien sea. Y ese argumento es completamente válido.
Por otro lado, también hay un argumento válido de no existe una fuente primaria, esto no se recoge, esta es la única fuente que hay, y mientras yo deje claro que lo que estoy haciendo es un monitoreo, que es los casos detectados, no los casos de, sino, o sea, de todo el país, sino los casos detectados, entonces yo soy la fuente primaria de ese monitoreo. ¿Por qué la estoy complicando con esto? Porque es algo a lo que se van a enfrentar, ¿ok? En un mundo ideal en el que se escribieron estos principios con una lógica bastante optimista sobre la tecnología y la publicación de los gobiernos, obviamente el caso ideal es la fuente primaria idónea de un organismo o quien sea que tenga el cometido y que efectivamente pueda recolectar esa información. Sin embargo, en la vida real, y especialmente en Latinoamérica, está repleto de casos donde la única fuente que existe es una fuente no formal, secundaria, bueno, o fuera del Estado. Entonces, me parece que eso también es algo que vale la pena dar a discusión o por lo menos tener flexibilidad. Periódicos. Eso significa que los datos, especialmente cuando es importante la temporalidad en lo que están mostrando, quedan disponibles y se siguen publicando en el tiempo. Si yo estoy, por ejemplo, si yo publico un dataset que tiene que ver con eh, los horarios de los buses, que es un ejemplo que a mí me gusta mucho usar en datos abiertos porque, para empezar, es un dataset que se usa en todo el mundo y es muy fácil de entenderlo. Los horarios de los buses normalmente varían por temporada y varían también porque las líneas de bus se van modificando con el tiempo o distintas razones hacen, hay una obra en algún lugar del camino, lo que sea, hacen que tengan modificaciones. Entonces, un dataset de hace 5 años probablemente esté correcto en un 80-90%, pero no es igual de útil que un dataset que se actualiza cada vez que hay una modificación o una vez cada 6 meses o que se actualiza en tiempo real. ¿Ok? Entonces la periodicidad tiene distinto peso según el dataset que estoy hablando, pero es fundamental también para hablar de datos abiertos. Acá volvemos a que este es particularmente arbitrario. Para empezar, porque vamos a tener opiniones diferentes. Eh, Alguien puede decir, a mí me importa que esto esté más actualizado. Otra persona puede decir, no hay financiamiento para hacer una actualización más asidua de los datos. Te estoy dando la máxima actualización. Esto cumple con la periodicidad. Varía según las necesidades de quien consume los datos. El que es fácil de entender es accesibilidad. Los datos quedan disponibles para que la gente pueda acceder. Si yo tengo un dataset. Ahí creo que se congeló la llamada. No sé si soy solo yo el que tiene la pantalla. Ay, perdón, Daniel. Yo estoy, Nos congelaste unos segundos. perdón, Justo cuando a- iba a eh, empezar lo de datos accesibles. perfecto, 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 bien. Por lo menos quedó fácil el corte. Accesibles, este es uno de los que es fácil de identificar si cumple o no cumple. Si yo tengo un dato guardado en mi computadora al que solo yo accedo y me tienen que enviar un correo y si me gusta su cara se los comparto y si no, no, ese dato no es accesible, no es abierto definitivamente. Un dato abierto tiene que estar en algún lugar disponible para cualquier persona, ni siquiera para cualquier persona del país, para cualquier persona del mundo. Por lo general una página web es lo que estamos hablando, idealmente un catálogo de datos abiertos para descargar. Esto es así, es un corte meridiano. ¿Está disponible para descarga? Sí, es accesible. ¿No está disponible para descarga? No es accesible. ¿Estás pidiendo una contraseña para acceder? No es accesible. ¿Estás poniendo una limitación geográfica para, no sé, por IP, para ver esa página? No es accesible y así. Procesable también es discutible, pero tiene que ver con que los datos estén estructurados y se pueda procesar. Si quieren pensarlo de una manera bien fácil, que lo puedas cargar en un Excel, un CSV, Google Sheets o como le quieran llamar, una hoja de cálculo. Hay otros datos, obviamente, que no están en otros formatos, pero en líneas generales, para simplificar, datos que están completos y ordenados. Si yo, por ejemplo, te estoy publicando como datos abiertos los escaneos de todas las facturas que hizo un organismo,
Eso no son datos abiertos sobre compras. Eso puede ser información pública sobre compras, pero yo lo voy a tener que procesar, voy a tener que mirar cada foto y anotar los números para poder hacer algo con esos datos. No discriminatorios está muy emparetado con accesibles. Perdón, estoy leyendo la pregunta. No, no, la verdad que no redefine el término, porque más allá de que haya herramientas para hacerlo, vos lo que estás haciendo es entregando la información de la manera que es más procesable posible. Mucho antes de los LLMs existían scraper de PDFs y millones de cosas por el estilo, pero no hay absolutamente ninguna garantía, muy especialmente con los LLM, de que van a comprender esos datos o procesarlos correctamente. Si yo entrego texto y le tengo que hacer un OCR, o sea, un reconocimiento de caracteres, la tecnología del OCR tiene 50 años de desarrollo y aún comete errores al día de hoy. Entonces, de vuelta, acá estamos garantizando que la información está completa y es fuente primaria. Si vos me estás haciendo trabajar para ir hacia atrás y obtener la información cruda, no podemos hablar de datos abiertos. Decía, no discriminatorios, registro, discriminación geográfica, o bueno, ni que hablar por raza, sexo, lo que sea, no cuenta como datos abiertos. No propietarios, esto es importante y no tiene que ver con los datos en sí, sino con el formato en que los entrego. Si yo estoy entregando el ejemplo clásico, ¿no? Datos estadísticos, por ejemplo, en el formato SPSS, que es un software privativo que se usa en estadística, entonces necesito comprar un software de $1.000 para poder, o mil y pico, no sé cuánto sale, eh, para poder abrir ese dataset. No es dato abierto, porque tengo una limitante económica para poder acceder. Hoy en día eso la verdad que no es demasiado misterio porque la mayoría de los formatos de intercambio de datos tienden a ser abiertos. Por ejemplo, los archivos, un Excel que hace 20 años de ninguna manera podía ser considerado abierto, hoy un XLSX técnicamente es un formato abierto, no es lo ideal, no es una recomendación esto, pero digo que es un problema cada vez más chico. Y por último, sin licencia restrictiva. Acá me importa hacer una aclaración. Originalmente este octavo principio era sin licencia, no sin licencia restrictiva. Se consideraba que la forma de dar más libertad al uso de los datos era no ponerle absolutamente ninguna licencia. Sin embargo, el tiempo demostró que, especialmente a las empresas, el hecho de que haya una licencia que explicita lo que podés hacer, o al menos dice que podés hacer lo que quieras excepto tal o tal o tal cosa, les da mucha más confianza para el reuso de los datos que decir esto no tiene licencia ninguna. ¿Ok? Entonces, insisto acá con algo que decía a la hora de hablar de las licencias Creative Commons. No es solamente no te voy a perseguir, no es una promesa de que yo te dejo usar esto, sino que vos tenés un documento legal que respalda que vos puedas utilizar esos datos para determinados fines. Y eso permite la generación de valor. Pero vamos un pasito más. Vamos a retomar el ejemplo del ómnibus y decir, ¿qué pasa cuando el tiempo que se necesita es otro? Yo ya no quiero saber a qué hora debería pasar el ómnibus, sino que yo quiero saber a qué hora va a pasar, porque tienen un GPS, quiero saber si está a esta distancia y se mueven en promedio a tal velocidad, yo puedo calcular a qué hora va a pasar por esta parada. Ahí dejamos de hablar de datos abiertos y hablamos de servicios abiertos. O sea, recursos de información que los puede consultar otro sistema, o una persona obviamente, en tiempo real. Está repleto de servicios abiertos. El de los buses es un ejemplo fácil, pero por ejemplo, convertidores de direcciones. Cuando ustedes, no sé, necesitan saber que la calle tal en el número tal, convertirlo en coordenadas, eso por lo general se hace a través de servicios, no todos son abiertos, pero muchísimos lo son, donde yo entrego una coordenada y me entrega un número de calle, o entrego un número de calle y me entrega una coordenada. Existe también para millones de otras cosas. Tiempo, o sea, el tiempo en el sentido del clima. Cuando ustedes abren la aplicación del clima de su celular, lo que está haciendo es enviando una consulta a alguno de los miles de servicios que existen alrededor de la entrega de datos meteorológicos y diciéndole cómo está el clima acá. Lo que ustedes ven como una nubecita, este, como un icono de nubecita capaz para el día de mañana en su celular, parte
de un enorme procesamiento de datos, de modelos climáticos gigantescos que tiene el NOAA, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, que hace simulaciones, tiene literalmente algunas de las supercomputadoras más grandes del mundo, que después de procesar todos esos millones de datos llegan a la conclusión de que mañana va a llover, ¿ok? Pero esa es parte de la gracia de los servicios. No solamente que obtengo cosas en tiempo real, sino que le tercerizo el procesamiento a un agente externo. Entonces, volviendo al ejemplo de los ómnibus, la Intendencia de Montevideo, que es donde vivo yo, entrega un estimado de arribo de un bus. Por ejemplo, yo estoy en esta parada y me dice, el bus va a tardar 5 minutos, pero para poder decirme 5 minutos, no está haciendo solamente tiempo dividido distancia. Está usando un modelo que incluye qué día de la semana es, la situación meteorológica en el momento, datos históricos que se usan con un algoritmo para calcular un estimado en ese trayecto en particular y un montón de cosas más. El actor que publica los datos asume el costo de ese procesamiento y baja la barrera de acceso para el uso a los actores externos. ¿Me siguen? Y esto nos conecta con el concepto de gobierno abierto, que no es lo mismo que datos abiertos. Publicar datos abiertos exclusivamente no hace que un gobierno sea abierto, sino que se conecta en esa lógica de que la apertura tiene que ver con la colaboración. El gobierno abierto básicamente parte de la base de que si un gobierno tiene una gestión pública basada en la transparencia, en la participación, en la rendición de cuentas, en la colaboración, que genera innovación como resultado, entonces obtiene mejores resultados. ¿Ok? Se entiende que si existe acceso a la información pública, existe transparencia sobre lo que hace el gobierno y también sobre los datos que gestiona. Existe rendición de cuentas sobre cómo se hicieron las cosas. Existe participación ciudadana para el diseño de políticas públicas, para la evaluación, para la consulta, para la mejora de procesos y servicios. Existe colaboración. Van a ver que muchos de los ejemplos que les voy a dar al final son casos donde estamos juntando esfuerzos de gobierno y de sociedad civil o de academia y lo que sea para lograr cosas nuevas. Y de hecho, muchos de esos procesos de colaboración son lo que terminan resultando en innovación pública. De vuelta, no es una transacción directa, si tenés datos abiertos, tenés gobierno abierto, pero son el ingrediente, la materia prima para muchas de esas cosas. El acceso a la información pública, si se hace a través de datos abiertos, por lo general es mejor. La transparencia se puede hacer a través de datos abiertos. Se puede rendir cuentas mostrando con datos abiertos el uso, por ejemplo, de los dineros públicos. Se puede fomentar la participación ciudadana publicando resultados o información base o cualquier otra cosa en datos abiertos. Se puede, ni que hablar, colaborar a través de la publicación de datos abiertos y la generación de nuevos productos y servicios con los datos que posee el Estado. Y también, ni que hablar, se puede generar innovación pública en base a esos datos. Y vuelvo al ejemplo del ómnibus, donde existen millones de aplicaciones que muestran horarios de buses y cosas por el estilo, que parten de que exista esa infraestructura de datos abiertos. O si quieren uno más fácil aún, los mapas. Si usan un mapa en un celular, por lo menos un porcentaje de la información que ustedes están viendo parte de datos abiertos, tanto de los gobiernos como de otros proveedores como OpenStreetMap. Bueno, perdón, esto ya lo dije. Sin embargo, gobierno abierto, como les decía, es algo muchísimo más amplio. Eh, Tenemos transparencia, rendición de cuentas e integridad. Eso implica, por ejemplo, los portales de visualización de datos, la publicación de información pública, etcétera, etcétera. Pero se conecta con la participación y se conecta con la colaboración y la innovación. El gobierno abierto es la combinación de esas tres dimensiones. Ninguna de esas sola conforma un gobierno abierto. Otra forma, si quieren, de entenderlo es pensarlo más en una lógica como de escalera. Voy a volver para atrás. Perdón, ahí. Si tenemos acceso a la información pública, entonces estamos de pique teniendo transparencia. Si tenemos transparencia, es mucho más fácil rendir cuentas. Rindiendo cuentas es de mejor calidad la participación ciudadana. Cuando hay participación ciudadana, podemos generar colaboración y la colaboración genera innovación. Este modelo no funciona en el 100% de los casos, pero me parece una buena forma de entender cómo todos estos factores se van sumando y generan más que la suma de las partes de forma sistémica.
Y esa colaboración, esa innovación pública muchas veces se da en forma de tecnología cívica. Sé que aquí hay muchas personas que forman parte de sociedad civil y uno de los principales usos de datos abiertos, no el único, pero uno de los principales, tiene que ver justamente con generar soluciones en base a datos abiertos para resolver desafíos o problemas públicos. Mi definición de tecnología cívica, esto es discutible si se quiere, implica también el uso de ciertos estándares de apertura, o sea, los mismos estándares de apertura de los datos para las propias aplicaciones. Yo entiendo que para hacer tecnología cívica, esa tecnología tiene que ser a su vez abierta. Por ejemplo, si es un software público. Si es una herramienta de hardware, es un hardware abierto y cosas por el estilo. Esto es discutible. En distintas definiciones van a encontrar donde no necesariamente se pone ese límite. Hay gente que dice que si estás usando datos públicos o si es una herramienta que le sirve a las personas, es tecnología cívica. Yo personalmente no comulgo mucho con esa idea, pero quiero ser claro y transparente en que esto es discutible. A su vez, los datos abiertos están en un contexto de el gobierno digital y la infraestructura digital pública. Acá, por favor, vamos a estar manejando cosas que quizás son un poco más complejas y voy a estar metiendo otros conceptos. No tengan dudas en frenarme o preguntar si lo necesitan. Tenemos un panorama amplio, pero muy conectado entre sí, donde está, por un lado, el gobierno digital y el gobierno abierto, que no son la misma cosa. Un país, por ejemplo, puede tener enorme desarrollo en gobierno digital, pero no tener tanto desarrollo en gobierno abierto. Estonia, por ejemplo, que es el país que ha rankeado sistemáticamente como líder en gobierno digital, a pesar de que integra la Alianza para el Gobierno Abierto y que organizó una de las reuniones a nivel global, yo creo que es bastante discutible que sea un gobierno abierto en sí mismo, ¿ok? Tiene muchos servicios digitales, pero a nivel de apertura, especialmente fuera de lo tecnológico, en lo que tiene que ver con participación, colaboración y transparencia, deja mucho que desear. Hay otros casos que son al revés. Hay gobiernos que tienen buenos índices de apertura, a pesar de muchas limitantes en la parte tecnológica, en lo que tiene que ver con gobierno digital. Sin embargo, es innegable que están estrechamente enlazados porque tener un buen desarrollo de gobierno digital facilita enormemente tener un buen gobierno abierto, especialmente en cosas como la publicación de datos abiertos, servicios abiertos, etcétera. Dentro de esos dos universos, lo que quiero mostrar es que hay cosas que se cruzan, ¿no? Cuando hablamos de transparencia, la transparencia es algo que se da desde el gobierno, también se puede dar desde sociedad civil, desde la academia y el sector privado, y también se usa de forma cruzada. La sociedad civil puede controlar a un gobierno que sea transparente de mejor manera. La academia necesita la transparencia del gobierno para saber que está haciendo determinadas cosas o incluso para poder abrir oportunidades de colaboración. Y lo mismo el sector privado. Un gobierno que no es transparente, por ejemplo, en estrategias de desarrollo, no se va a animar a invertir tanto como otro que lo es. Con la participación es lo mismo. Se cruza, puede haber un gobierno que quiera participación, una sociedad civil, una academia, un sector privado que quiera participar, y en todos los casos pueden colaborar y generar gobierno abierto. Exactamente igual con la rendición de cuentas y ni que hablar con la innovación abierta. Un gobierno que abre las puertas a que puedan ayudarle, a que acepta, que es un concepto central de la innovación abierta, se acepta que no tenemos todo el conocimiento del universo y que otras personas pueden tener mejores ideas que nosotros, ahí es donde se genera esa innovación cruzada. Ya cuando nos metemos en datos, el universo se separa un poquito. Dentro del gobierno digital, pero exclusivamente dentro del gobierno digital, tenemos los registros administrativos. Por ejemplo, todos los datos que no pueden ser abiertos por legislación, secreto de Estado, datos personales o lo que sea. Está bien que eso no esté abierto, porque no debería hacerlo, porque vulneraría los derechos de las personas, pero están en la misma línea, en este esquema, que los datos abiertos. Lo mismo pasa con los servicios abiertos versus la interoperabilidad, que es el tráfico de servicios, pero entre distintos organismos del Estado. Ya respondo a la pregunta, perdón, pero quiero hacer esa separación. El servicio de los buses y a qué hora pasan los buses es algo que está perfecto que cualquier persona pueda acceder. Sin embargo, un servicio que verifica, no sé, los antecedentes penales de una persona puede ser muy importante que distintos organismos del Estado
puedan acceder a ese servicio, pero no necesariamente está bien que sea un servicio abierto que lo podemos usar, por ejemplo, para discriminar a las personas. Eh, Gracias, Fernando. Esa es la respuesta correcta a la pregunta. Eh, hay varios índices. Está el Open Data Barometer, es muy bueno, tiene que ver específicamente con datos abiertos. Eh, Creo que existen también algunas mediciones que tienen que ver con gobierno abierto, con gobierno electrónico. Hay una de la ONU, que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero si buscan ONU Ranking Gobierno Electrónico lo van a encontrar y es algo que se hace cada 2 años o todos los años. Los rankings son imperfectos, como siempre, eh, y además, por lo general, no se hace mucha separación entre sector privado y público. Lo que se mide es el sector público en líneas generales. Insisto con que los rankings son imperfectos. Hay, por ejemplo, distintos perfiles de apertura y a veces la forma de medición afecta mucho el puntaje. Por ejemplo, América Latina, en líneas generales, toda la movida de gobierno abierto y datos abiertos tiene una orientación mucho más orientada, para la redundancia, a derechos, mientras que en Estados Unidos y Europa la orientación está bastante más hacia la innovación empresarial. Entonces, ¿cuál está mejor en datos abiertos? Y depende de qué es lo que estás buscando, o qué es lo que te guste o qué es lo que te importe. ¿Te importa que los datos abiertos lo que reflejan es la calidad de vida de las personas, los servicios, los derechos a los que tienen acceso, cómo están viviendo? Y en ese caso quizás son algunos países de América Latina. ¿Te importa más que los datos abiertos reflejen la información que las empresas pueden usar para generar servicios? Entonces capaz que es Estados Unidos o Europa. Hay distintos sabores de datos abiertos que tienen que ver con las culturas de los distintos países. Perdón que no es una respuesta muy, muy directa, pero es medio inevitable. Ay, perdón. Y la última línea dentro de ese esquema de infraestructura digital pública es lo que es la parte de software. El software también, como decíamos, puede ser abierto y dentro del gobierno digital estamos hablando de software público, cuando es un software que se desarrolla en el gobierno, pero se comparte tanto con otras partes del gobierno como con otros gobiernos u otros usos por fuera del gobierno. Y cuando hablamos desde fuera del gobierno ese desarrollo se llama software libre. Pero la verdad que son la misma cosa, por eso vieron que la línea está conectada y no se corta, como en el caso de registros administrativos o interoperabilidad. Eh, para que entiendan esto, no sé, en Uruguay, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo, la alcaldía vendría a ser de la ciudad, desarrolló hace muchísimos años un sistema para sacar hora vía web cuando vas a hacer un trámite, ¿ok? Reservaba el miércoles a tal hora, iba y hacía el trámite. Ese software lo publicaron como software libre, o sea, con licencias abiertas, lo empezaron a utilizar otros organismos del Estado y después de, no sé, 8 o 10 años, vino la pandemia del COVID y fue una herramienta absolutamente fundamental, ya con mucho desarrollo arriba, no la versión original, para la reserva de hora para las vacunas del COVID. A mí siempre me gusta dar ese ejemplo donde un software que nació para una necesidad específica de una alcaldía terminó siendo un enorme generador de valor que terminó literalmente salvando vidas a nivel país. Y por último, pero muy vinculado con el software, con la parte libre, está la tecnología de gobierno o la tecnología cívica. Cuando se desarrolla software que es exclusivamente para el gobierno, hablamos de GovTech o tecnología de gobierno. Cuando desarrollamos software en sociedad civil o academia, por lo general hablamos de tecnología cívica. El sector privado vuelve a ser GovTech porque por lo general desarrolla para los gobiernos. Este esquema es complejo e imperfecto, pero me parece que es bastante útil y la parte central que me gustaría que se queden es ese recuadro de infraestructura digital pública. El conjunto de los datos, los servicios y el software abiertos de los gobiernos genera infraestructura digital pública sobre la cual construimos valor. Igual que los gobiernos ponen reglas, regulan mercados, ponen carreteras, puentes, escuelas y todo eso como infraestructura para que se desarrolle la vida sobre eso y se genere valor, en el universo de lo digital también generan infraestructura sobre la cual se genera valor. ¿Ok? Tener una serie de servicios en la nube que sean abiertos y sobre los cuales yo puedo desarrollar una app o tomar decisiones comerciales o ver las compras públicas y participar en ellas o lo que sea, es infraestructura y eso aumenta en líneas generales el PBI de un país. Ese concepto también se entendió porque me parece que es absolutamente crucial. Los datos abiertos no son
buena onda, buena práctica de los gobiernos porque me caes bien y quiero ser transparente, sino que es infraestructura digital pública que tiene que ver con las estrategias de desarrollo de los países. Cuando hablamos de infraestructura digital pública, de cualquier manera estamos hablando más que datos abiertos. Pasamos por software público, el uso de distintos software libres no necesariamente tiene que ser desarrollado por el gobierno, sino que puede ser, no sé, Odoo, por ejemplo, que es un ERP, un gestor que se usan las empresas, se usa en muchísimos gobiernos. La tecnología de gobierno desarrollada por terceros, pero utilizada dentro de los gobiernos. Estándares, buenas prácticas de cómo se hacen las cosas, cómo se publican los datos, cómo se intercambian los datos. Los sistemas de identificación digital, por ejemplo, las identificaciones nacionales, DNI, cédula, como le llamen, que a veces tienen firma electrónica o permiten conectarla a un aparato, los pasaportes con chip que te permiten identificarte y te permiten hacer trámites en línea sin tener que ir presencialmente. Los sistemas de pagos en línea, por ejemplo, en Brasil el Banco Central desarrolló Pix, que es el sistema de pagos en línea más grande de Brasil y es uno de los más grandes del mundo y es puramente infraestructura digital pública. Los registros administrativos sobre los cuales distintas entidades del Estado toman datos para tomar decisiones o diseñar sus programas, ni que hablar que la infraestructura física, servidores, nube, no sé, de presidencia o de lo que sea, los datos abiertos y los servicios abiertos. Algunos de esos forman parte de la plataforma de gobierno digital. Este es un límite difuso, por eso cayó en la mitad de estándares, pero es discutible en otros casos. Algunos forman parte de una plataforma de interoperabilidad, tanto entre entidades del Estado como entre el Estado y entidades externas. Por ejemplo, puede haber servicios que no son servicios abiertos, por ejemplo, el que decía de antecedentes penales, ¿no? Si yo paso una consulta online de antecedentes penales, quizás no la abro a que cualquiera la pueda hacer, pero quizás sí la abro a una empresa privada que trabaja la seguridad en el aeropuerto de una ciudad, ¿ok? Eso, probablemente el ejemplo es imperfecto, pero creo que se entiende. A su vez, esos desarrollos de la plataforma de gobierno digital o de una plataforma de interoperabilidad, algunos van a ser lo que se llama bienes públicos digitales, o sea, con esta misma lógica de infraestructura, son cosas que puedo replicar y seguir obteniendo valor, como el caso que les decía de la agenda para sacar hora vía web, y algunos son infraestructura de datos. Y todo eso conforma la infraestructura digital pública o infraestructura pública digital, como le quieran llamar, eh, que las siglas en inglés son DPG y DPI, y es por si quieren buscar online, la mayoría de los materiales van a estar con esas siglas en inglés. Vamos a ver ahora, en los minutos que nos quedan, algunos casos tienen que ver más que nada con mi trabajo, porque son los que estoy más familiarizado y los que les puedo contar cosas más interesantes sobre ellos. Antes de pasar a los casos, dudas, consultas, quejas, pueden abrir el micrófono directamente. Fue clarísimo absolutamente todo lo que dije, se entendió el 100%. A mí me parece Bien, muy interesante, Chino, perdón, solo una dale, reacción. dale. Cuando planteas es que realmente no, los dos abiertos no es por la buena onda de los gobiernos, ¿verdad? Sino realmente es una estrategia de infraestructura digital pública, ¿verdad? Que tiene que abordarse estratégicamente el valor que le puede agregar, porque a veces tenemos esa visión en algunos casos de es porque queremos ser más transparentes, pero cuando llega una administración que no es tanto, quieren cerrar ese espacio o se ven desafíos, ¿verdad? Alrededor de eso, sino es más una estrategia de gobernanza también de datos. Sí, es una estrategia de desarrollo. Yo creo que es, por más que mi organización está centrada en el desarrollo humano y la transparencia, eh, yo creo que la forma más sana de verlo es como estrategia de desarrollo. Lo que pasa es que el desarrollo no es exclusivamente económico. Ahí voy de vuelta a la diferencia entre América Latina y Europa y Estados Unidos. La realidad es que los mejores proyectos de datos abiertos que tienen que ver con el bien público, me podrán corregir o estar en desacuerdo, son de América Latina. Los proyectos de datos abiertos más grandes, quizás, o los que usan, los que generan más impacto comercial, sin duda son de Estados Unidos y quizás en segundo lugar de Europa. Pero de vuelta, datos abiertos se aplica para millones de cosas. Y quizás haya otras preocupaciones en otro lado. En Asia, en particular en Taiwán, los datos abiertos tienen
tienen un foco distinto donde están mucho más vinculados al análisis profundo de información. Si tienen ganas de que se les quiebre el cerebro, pueden tratar de ver la iniciativa, creo que se llama TW0, que es la iniciativa de datos abiertos de Taiwán, que es absolutamente demencial la cantidad de datos que tiene y el uso que hacen, pero no necesariamente me da envidia, porque no es el uso que me interesaría hacer a mí de esos datos desde el punto de vista de desarrollar, nada, de promover el acceso a derechos. Está mucho más vinculada a una transparencia profunda de las acciones del gobierno en un detalle minucioso, o a análisis de datos que a veces tiene un vínculo con lo académico y a veces tiene un vínculo con organizaciones sociales. Ah, perdón, hay otra pregunta. ¿Y qué son parte del compromiso? Bien, claro, exacto. Eso es un gran detalle, ¿no? O no tan detalle. Los gobiernos asumen compromisos de datos abiertos, en algunos casos explícitamente porque son sobre datos abiertos, como la Carta de los Datos Abiertos, el Open Data Charter, donde se comprometen a abrir datos así en líneas generales. Pero en otros casos, los datos abiertos son un ingrediente, un componente de otros acuerdos internacionales. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son súper explícitos en la publicación de datos abiertos, pero se lee entre líneas que se necesita publicar información para comprobar los avances en los objetivos que marca, y muchas veces eso se hace con datos abiertos. O el Acuerdo de Escazú, que está más vinculado a lo ambiental, donde sí explícitamente se habla de la publicación de datos abiertos para confirmar los avances de los países firmantes en los compromisos que asumen en un tema que es ambiental. Vuelvo también a lo del COVID, fue otro momento donde distintos acuerdos implicaron intercambio de información con datos abiertos a gran escala. Bueno, si no hay más dudas, entonces avanzamos con los casos, pero de verdad no tengan miedo a interrumpir. Voy a arrancar con uno que es bien sencillo, que nos permite cubrir varias cosas, que se llama quesabes.uy, y es un portal para hacer pedidos de acceso a la información pública. Y parto de la base de que usa algunos datos abiertos, pero no es el eje central datos abiertos, sino acceso a la información pública. Quesabes.uy, primero que nada, es un software libre, publicado por una organización inglesa que se llama My Society, que se llama Alabateli. Es una herramienta que está armada para hacer pedidos de acceso a información pública utilizando correos electrónicos. Básicamente le cargas una base de correos electrónicos con todos los organismos del país al que querés hacer pedido de acceso a la información pública. Este, y el sistema lo que está armado es para que cualquier usuario entre, arme el pedido, ese pedido se envía por correo electrónico, se genera una casilla específica para ese pedido, entonces cuando te responden, todo eso queda visible en el portal. Y no solamente la persona que pide la información accede a esa información, sino que esa información, al estar en la web, queda disponible para cualquier persona que la pregunte. Lo cual, en líneas generales, es una muy buena idea porque evita que se repitan preguntas y hace que las personas puedan acceder a la información, aun si no saben que existe el derecho de acceso. Si ustedes buscan información en Google y resulta que alguien hizo un pedido en quesabes.uy de esa información, vos no tenías ni idea que existía el derecho a la información pública, pero igual accediste a esa información. ¿Ok? Esto es algo que deberían hacer los estados por sí mismos. ¿Ok? O sea, cualquier país que tenga una ley de acceso a la información pública, en mi opinión, debería tener su portal de acceso a la información pública con todas estas características. De hecho, no usando correo electrónico, sino usando servicios abiertos. Este, pero esa información debería estar disponible públicamente. En Uruguay, desde 2011, nuestra organización, Data Uruguay, viene sosteniendo este portal en colaboración con organismos del Estado, o sea, es algo que venimos charlando hace mucho, y de hecho en este momento estamos tratando que en el sexto plan de gobierno abierto haya un compromiso donde justamente armemos una versión oficial de esto y dejemos de necesitar una versión de sociedad civil sosteniéndolo. Algunos de los aspectos claves de esto. El uso de datos abiertos que tiene es que nosotros consumimos un dataset que es el de referentes de acceso a información pública en el Estado uruguayo. O sea, la lista de correos electrónicos a los que mandamos los pedidos de accesos sale de un dataset de datos abiertos.
pero es un dataset muy mínimo. Y a propósito pongo este ejemplo porque es de una cosa que básicamente se carga a reventar una vez por año. Ahí es donde está el dato abierto propiamente dicho, y después los pedidos manejan información pública, no datos abiertos. En algunos casos excepcionales, lo que se envía como respuesta es datos abiertos, pero en general estamos hablando de información pública, solo que los datos abiertos se utilizaron para obtener esa lista inicial de eh, organismos, sujetos obligados dentro de la ley de acceso. También vale la pena aclarar que lo otro que hacemos es publicar datos abiertos. Esto tiene que ver un poco con aquella pregunta, me olvidé quién la había hecho, perdón, sobre la fuente primaria, ¿no? En este caso, nosotros no somos la unidad de acceso a la información pública, pero somos un canal que procesa un montón de pedidos de acceso a la información pública. Entonces, sí publicamos datos abiertos sobre las estadísticas de uso de nuestra herramienta. No pretendemos que sean estadísticas sobre el acceso a la información en Uruguay, son exclusivamente de lo que nosotros tenemos, pero somos la fuente primaria para el uso de nuestra herramienta. Y esos datos abiertos, como otros que publicamos en nuestro caso, están publicados en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos. En el caso de Uruguay, por suerte, se tomó la decisión de que además de organismos públicos, organizaciones de sociedad civil o académicas o lo que sea que publicaran datos abiertos también podían hacer uso del catálogo nacional y ahí es donde habitan estos datos abiertos. Si tienen dudas, por favor, eso, interrúmpanme, levanten la mano, si no sigo con los casos que ya se nos está acabando el tiempo. El segundo proyecto es el proyecto de trazabilidad de residuos industriales. Esto, en primer lugar, está bueno contar que es un proceso que nace de un proceso de innovación pública. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay tiene lo que se llaman desafíos públicos, que son eh, llamados a soluciones técnicas a problemas del sector público. Vuelvo con esa definición medio rápida, después capaz que lo vemos un poco más en profundidad sobre innovación pública. Cuando hablamos de innovación pública, estamos hablando de abrirse a el conocimiento exterior y abrir lo que nosotros sabemos para que otros puedan innovar también. En el caso de los estados, es simplemente aceptar, que creo que es una realidad, que no siempre vamos a tener la mejor respuesta para todo, que no siempre vamos a saber todo lo que queremos saber o lo que necesitamos saber. Entonces, otra gente desde fuera nos puede traer soluciones. Pero no necesariamente significa traerme un producto cerrado y vendémelo, sino proponeme nuevas ideas para resolver esto. En este caso, el Ministerio de Ambiente, el desafío que planteó es, tengo un montón de industrias que generan residuos industriales, muchas veces son peligrosos, contaminantes, etcétera, que están sujetos a esta regulación, pero hoy no tengo un control integral de qué es lo que pasa con una trazabilidad, de qué es lo que pasa con esos residuos. Necesito una solución tecnológica que me permita resolver eso. Y a ese llamado se podrían haber presentado, o sea, se presentaron, de hecho, muchos tipos de soluciones que tenían que ver con soluciones técnicas. Probablemente muchos tenían que ver con, obviamente, vas a escanear el residuo acá, le vas a poner un QR o le vas a generar un código único, después lo vamos a volver a escanear acá, y así hacemos la trazabilidad hasta que se cierre. Nuestra propuesta, que la desarrollamos en conjunto con dos empresas y otra ONG, uno de los diferenciales que tenía fundamentales es que estaba propuesta con un software libre, que el Ministerio de Ambiente primero no tenía que contratar mes a mes, sino que con el gasto que iban a hacer en ese llamado, ese software les queda para siempre, que lo van a poder seguir adaptando, modificando, mejorando con nosotros o con cualquier otro proveedor del mercado, y a su vez se armó como una estrategia donde esos datos se publiquen como datos abiertos. Entonces, la innovación, ¿cuál es? Hay una parte de la innovación que tiene que ver con la idea de cómo hacer la trazabilidad, pero hay otra parte de la innovación que tiene que ver con esa apertura, donde primero al ministerio le da muchas más garantías para el uso a largo plazo de la plataforma y la no dependencia de proveedores, y a su vez esos datos abiertos que abren la posibilidad de que se hagan análisis y se siga generando valor, no sé cuál exactamente, eso es parte de la gracia de los datos abiertos, de acá al futuro. Este proyecto se lanzó ahora a fines de 2023 y está en etapa piloto en este momento.
De vuelta, dudas o lo que sea, interrúmpanme porque voy a tener que seguir de largo para llegar con el tiempo. Elijo Estudiar es un proyecto que desarrollamos con el apoyo de la Fundación Avina y en conjunto con la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay, que es el organismo público que es responsable de la educación pública inicial, primaria y secundaria. Más adelante en este proyecto se integró también la Universidad Pública, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica del Uruguay. Perdón, me faltó en ANEP la Universidad del Trabajo, que es educación técnica. Y bueno, y con la unión de estas dos universidades públicas, finalmente terminamos de cubrir todo el espectro de la educación pública. ¿Qué es lo que hace este software? Lo que te permite es ver las opciones de educación, cursos, carreras, ni que hablar los años de estudio obligatorios en educación inicial, primaria y secundaria, de toda la educación pública del país y poner además cuál fue tu último nivel de estudio y ver qué opciones tenés para estudiar en base a eso. Que no solamente toma en cuenta la edad de la persona y nada, el último año aprobado, sino también especialmente, por lo menos como funciona en el sistema uruguayo, en secundaria uno empieza a tener opciones donde según la opción que tomaste podés seguir por determinados caminos y no podés seguir por otros. Entonces también toma en cuenta eso, lo que se llaman las previaturas, para decirte cuáles son tus opciones de continuidad en el sistema educativo. Este proyecto, primero que nada, fue la primera vez donde toda esa información se pudo ver de forma unificada. Me encantaría poder decirles que este proyecto tomó datos abiertos existentes de la Administración Nacional de Educación Pública y los disponibilizó con una linda interfaz para hacer las búsquedas, pero eso sería mentira. La realidad es que algunos de esos datos estaban disponibles como datos abiertos, otros no. Entonces, acá lo que quiero enfatizar es el valor de la colaboración en los procesos con datos abiertos. Para poder llegar al objetivo final, que es generar esta herramienta, hubo que pasar por un proceso de trabajar con las organizaciones para que lograran publicar los datos. O sea, si se quiere, pusimos la carreta delante de los bueyes. Sabíamos que queríamos llegar a esto, pero para poder llegar a esto tuvimos que antes lograr resolver todos los problemas hasta tener esos datos efectivamente abiertos y publicados. Estos procesos de innovación, cuando se realizan de esa manera, de forma colaborativa, a su vez construyen infraestructura pública digital. ¿Por qué? Porque se fueron generando los sistemas que permiten justamente la publicación de esos datos a largo plazo. Esto me parece que es de particular valor en casos como esto. Y finalmente, sí disponés de la publicación de esos datos abiertos publicados. Esto incluyó un montón de trabajo con los distintos, lo que se llaman subsistemas de la educación. Yo les decía, educación primaria es un subsistema que tiene su propia gobernanza, educación secundaria es otro con su propia gobernanza, la Universidad del Trabajo es otro, la Universidad de la República es otro y la Universidad Tecnológica es otro más. Entonces, no solamente se trabajó con la educación pública, sino que se tuvo que coordinar, o sea, fue el rol de sociedad civil incluyó la coordinación y los acuerdos entre los distintos subsistemas para publicar esos datos de una manera estandarizada. Esto me parece también es muy interesante a nivel del tipo de colaboración que se puede dar entre sociedad civil y gobierno. Y creo que por último, si no me falla la memoria, tenemos un proyecto que de hecho ya lo cerramos, es un proyecto que lo empezamos por 2012 y duró hasta 2019, si no me falla la memoria, que se llama Por mi Barrio. Se llamaba Por mi Barrio. Este proyecto también se basa en un software que no desarrollamos nosotros, todos los otros sí, vale aclarar. Este se llama Fix My Street, también es desarrollado por la organización My Society de Inglaterra, y es un software que permite el reporte de baches, luces rotas o lo que sea, las categorías las genera cada ciudad, cada país, a un gobierno municipal, nacional o lo que sea. En Inglaterra, Fix My Street funciona eh, comunicándose con distintos niveles de gobierno.
para algunos temas está disponible a nivel país, para otros temas está disponible a nivel de councils, se llaman en Inglaterra, municipios sería lo más parecido, porque tienen acuerdos específicos con cada uno de esos municipios, y se le puede, según dónde estés geográficamente, el tipo de cosas que puedes reportar o no. En nuestro caso lo empezamos implementando en Montevideo, luego nos extendimos a otros departamentos, Rivera, Río Negro, en Uruguay, y hicimos una replicación en Costa Rica junto con la organización Accesa, en en las municipalidades de Osa y Palmar, creo que era, me estoy equivocando con ese nombre seguramente. Pero la gracia más grande de este proyecto, además de cambios en la interfaz, fue el uso de servicios abiertos, y para eso traía ese ejemplo. Por supuesto que este sistema usa datos abiertos. Para empezar, el mapa, cualquier sistema que use mapas, especialmente si estás usando mapas de OpenStreetMap, que es lo que usamos nosotros, estás usando datos abiertos. Pero lo más interesante es que en el caso de Montevideo, en vez de enviar los reclamos vía correo electrónico, que es lo que hacía el sistema originalmente en aquel momento, nosotros lo que implementamos fue el uso de un servicio de la Intendencia de Montevideo que nos permitía ingresar los reclamos que los usuarios ponían en la plataforma a lo que se llama el Sistema Único de Reclamos de la Intendencia de Montevideo. O sea, el mismo sistema de gestión que usaban internamente, por ejemplo, cuando alguien llama por teléfono, una persona anota el reclamo y lo guarda. Nuestro sistema iba a través de un servicio abierto contra el propio sistema, las computadoras de la Intendencia de Montevideo, y los ingresaba de la misma manera. Se revisaban después manualmente para evitar cualquier tipo de vandalismo, que dicho sea de paso, nunca pasó. Eh, pero es un proyecto que pudo existir no solamente porque había datos abiertos, sino porque había un servicio abierto que nos permitía ni siquiera consumir datos, sino ingresar datos desde sociedad civil a los sistemas públicos, que me parece que es una buena forma de mostrar el tipo de generación de valor que se puede dar con la lógica de datos abiertos o si se quiere, de infraestructura digital pública más amplia. Eh, Palmares, no Palma. Ahí estaba el nombre de la municipalidad. Eh, bueno, ¿por qué cerramos esta plataforma? Que también me parece interesante. Por otra cuestión que tiene que ver con la innovación pública. En 2012, cuando nosotros iniciamos este proyecto, la Intendencia de Montevideo lo más similar que tenía era lo que se llamaba el buzón ciudadano, lo sigue teniendo hasta el día de hoy, solo que cambió, que era un formulario online. Vos elegías distintas formas de comunicación, o sea, razones por la comunicación, una de ellas era reclamo, y dentro de la reclamo tenías distintas categorías y escribías un mensaje. El buzón ciudadano te daba un código. Si querías saber si hubo algún avance con tu reclamo, tenías que ir tú manualmente, o sea, nadie te recordaba, nadie te mandaba un correo, de vuelta al buzón ciudadano, ingresar el código y podías ver el avance. Pero era una cosa muy eh, en manos de la persona que estaba haciendo el reclamo. Nosotros presentamos una experiencia de usuario muy distinta, donde primero que era una web, tenías un mapa, ponías un punto para mostrar el reclamo, no tenías que escribir una dirección que no necesariamente sabías. Este, Podías ver los reclamos de otras personas, los datos abiertos de todos los reclamos hechos en Por Mi Barrio estaban disponibles si querías analizarlo. Podías sumarte a los reclamos de otras personas y recibir información. Te enviábamos correo con cualquier novedad que hubiera sobre tu reclamo, porque también eso eran datos que consumíamos de ese mismo sistema al que teníamos acceso. Entonces decíamos, bueno, mira, tu pedido fue, no sé, aprobado, pasó a tal área, está programado, incluso teníamos cuándo se agendaba una cuadrilla para ir a arreglarlo. Todo eso te podíamos notificar y lo mostrábamos públicamente en la web. ¿Qué pasó? La Intendencia de Montevideo fue adoptando todas estas cosas que yo les estoy contando en su propia plataforma del Buzón Ciudadano. Hoy en día el Buzón Ciudadano hace todo esto mismo. Muestra mapa, tiene datos abiertos de todos los reclamos que se hacen en la Intendencia, y no solamente los de Por Mi Barrio, todos. Eh, Te manda correos para notificarte de cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para 2018, 2019, este software no le estaba aportando absolutamente nada por encima a la experiencia de la Intendencia de Montevideo. Además, el porcentaje de reclamos que llegaban a través de este software nunca pasó del 2 o 3% del total de los reclamos, con lo cual el valor más importante que aportó es que impulsó la innovación en el sector público,
mostrando una forma de hacer las cosas mejor y no tanto a través de lo que, de hecho, esa era nuestra hipótesis inicial, que iba a haber más reclamos porque esta herramienta era más accesible. Sin embargo, esto demostró que no fue así. Lo que sí logramos generar es una transformación en la forma en que se trataban esos reclamos y en la información que la gente obtiene, la transparencia y la rendición de cuentas sobre el trabajo de la Intendencia a través de mejores prácticas en cómo se realizaban. Bueno, y ya estamos en hora, así que el ejercicio queda o sea, para que lo hagan en sus casas, en su tiempo libre, si pueden, obviamente, pero se los recomiendo. Y si no hay ninguna duda sobre los casos, les paso a explicar. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, quiero que hagan un primer acercamiento a los datos abiertos. Eh, Básicamente, primero buscando qué datos abiertos tienen disponible de su país o región. Puede pasar que en algunos países haya muy pocos datos abiertos disponibles. En ese caso pueden buscar fuentes internacionales de datos abiertos. El Banco Mundial, por ejemplo, tiene datos abiertos a nivel global, comparaciones entre países, sobre todo, no datos de un país en particular. Google Datasets también a veces es una buena fuente de información, pero yo al menos logré encontrar alguna fuente de datos en todos los países de los participantes del proyecto. La idea es que vean qué información se puede obtener o visualizar de esos datos. Me encantaría poder decirles que esté vinculada con su trabajo real, pero bueno, no necesariamente van a obtener datos que tengan ese vínculo. Opcionalmente pueden descargar Open Data Editor, que es un software de la Open Knowledge Foundation, que permite de forma muy simple detectar errores y hacer limpiezas básicas en los datos. Eso puede estar bueno como ejercicio también para acostumbrarse a nada, a hacer limpiezas de datos rápidamente, que lamentablemente es algo que suele ser necesario. Y el próximo encuentro les voy a invitar a utilizar, o sea, el ejercicio del próximo encuentro, que probablemente también nos quede por fuera del horario, les voy a invitar a utilizar una herramienta de visualización que se llama Flourish.studio para visualizar esos datos de la forma más sencilla posible. ¿Se entendió? ¿Alguna duda del ejercicio? ¿Me escuchan? Bien, perfecto. Bueno, y por ahí sería todo. Si no hay dudas, hay alguna gente que ya veo que está Fernando por acá, hola, y obviamente ya sé que sabes usar Flourish, no tenés que demostrar nada, pero, pero bueno, si hay cualquier duda sobre este tipo de cosas, se pueden contactar conmigo a través de Julio directamente, como quieran. Pero nada, es bastante recomendable para tener sobre todo un primer acercamiento si no lo han tenido con los datos abiertos. Muchas gracias, Daniel. Sí, vamos a compartir la presentación. Lo voy a intentar hacer lo más pronto posible para que puedan acceder a los enlaces que nos compartió Daniel hoy. También, como nos compartía, el Open Data Editor de Open Knowledge creo que puede ser también de mucha utilidad para la parte de limpieza de datos, que ahí nos coloca el enlace y pueden acceder a esta información. Y bueno, la cuenta de Flourish que puede ser de mucha utilidad para el futuro, no para el examen, sino para la vida. Como bromeamos un poco acá, nos sirve mucho para visualizar este tipo de ejercicios e incluso hacer pruebas iniciales para luego ya ir avanzando en el tiempo. Agradecerte, Daniel, por el espacio. Nos seguimos viendo la próxima semana. Antes de cerrar, pedirles si pudiéramos tomar una foto de grupo. Ahí nos ponía también Daniel el enlace. Lo vamos a hacer de igual forma por correo para que puedan ver Si pusieran abrir la cámara, como les decía al inicio, pues es opcional. La protección de datos personales. Y si pueden, ¿te puedes bajar un poquito tú o subir un poquito la cámara, Daniel? Así te vemos en la foto. Y vamos a contar a la cuenta de tres y tomar la foto. Uno, dos y tres. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Seguimos en comunicación. Nos vemos el jueves a la misma hora por el mismo canal. Yo también les estaré enviando la información por correo para que lo tengan a la mano. Y seguimos hablando de datos abiertos y volviéndonos expertos en el tema. Que tengan un excelente día y seguimos en comunicación. Bueno, Gracias, muchas Daniel. gracias. Nos vemos.